Si has grabado un podcast que ha superado la decena o centena de capítulos, seguramente ya sepas las exigencias que conlleva este trabajo y lo sacrificado que es. Si a esto le sumas el hecho de tener que hacerlo con imagen, o sea, con vídeo, puede que esto sea un freno, se convierta en algo que te tire para atrás en el corto plazo y no llegues nunca a completar esa decena o centena de episodios. O al menos esta es mi opinión. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Llega el último capítulo de la semana al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde hablo del podcasting que me rodea, con noticias, eventos, herramientas y experiencias personales. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora y te invito a descubrir lo que traigo en el último episodio de esta semana. Recuerda que este proyecto se ofrece completamente gratis gracias al apoyo de podcasts como Efemérides Podcast, el programa donde David Tella repasa cada día del año con una efeméride distinta de años anteriores. Y ojo, que lo hace durante las 52 semanas del año, ya que se trata de un proyecto semanal. Voy a dejarte un enlace en las notas del episodio para que descubras Efemérides Podcast. Cuando comenzamos un proyecto, todo es ilusión. Esto no solamente hablo de podcast, sino hablo prácticamente de cualquier afición o de cualquier proyecto o de cualquier curso escolar o cualquier cosa. Cuando uno le echa ganas al principio, madre mía, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y mira qué bien me está quedando y me voy a comprar esto y me voy a comprar lo otro. Pero en el caso de los podcasts, todo es ilusión, todo es querer empezar a grabar, a preparar guiones, a editar, a publicar, a darle difusión, a pensar en invitados, todo te hace mucha ilusión y quieres grabar no uno, ni dos, ni tres, ni muchos, quiero grabar muchos episodios y quiero publicarlos ya. Y venga, vamos a trabajar. Quieres dar a conocer al mundo tu nueva criatura, ya digo, sea en vídeo o en audio, aquí da igual. Aquí la cuestión es que tienes muchas ganas de empezar el proyecto y voy a hablar sobre esto y voy a traer a esta persona y bueno, quiero muchas cosas. Tras este ímpetu inicial, el ímpetu de los primeros capítulos, es posible que empieces a ver todo el trabajo que conlleva realizar un podcast, porque recordemos que un podcast habitualmente, lo más normal, es que sea algo serializado, que tenga su primer, segundo, tercer, cuarto, décimo, vigésimo, centésimo primero, en fin, ya me entendéis. Todos los episodios del mundo, que no sea algo acotado en 1, 2 o 3 entregas. Como mínimo, pues hay que darle 6, 8, 10, 12 capítulos, 100, 1000, los que vosotros queráis, pero no puede ser algo muy cortito, porque si no al final no llega a una audiencia y si tú haces un podcast, aparte de por quitarte la espinita de hacerlo, es para que la gente te escuche o te vea, ya me entendéis. Hay que tener en cuenta que el retorno que conseguimos con un podcast no es algo inmediato y que, por ejemplo, el alcance que conseguimos al publicar en redes sociales es mucho mayor y es mucho más rápido y no es comparable a hacer esto mismo en podcast, porque al hacer un podcast tardas mucho más en llegar a la gente porque son contenidos normalmente mucho más largos que los típicos Reels o TikToks o cortes de 15 segundos o de 1 minuto. Un podcast, pues mínimo, pues que sea de 5 minutos o de 10 o de 1 hora o de 5, pero acostumbrados a las redes sociales donde tenemos inputs súper rápidos, con imágenes, con vídeos, con sonidos, con no sé qué, aquí no, aquí es todo mucho más calmado y colarte en el día a día de la gente es mucho más difícil y además que el público no es el mismo, por mucho que los podcasts se hayan puesto de moda, el público de las redes sociales es 100 veces mayor que la gente que escucha podcast y si encima tenemos que darles a suscribir a algo que te va a quitar media hora a la semana, 1 hora a la semana, colarse en la vida de la gente, reconozco que es difícil y hay que hacerlo muy bien. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, como decía, el retorno que queremos conseguir con un podcast tarda en llegar. Yo a muchos clientes se lo digo ya, de primeras, dale por lo menos 1 año para empezar a calcular la audiencia real, el impacto que estás teniendo, por mucho que... Y os hablo de podcasts semanales o quincenales, los mensuales tardan mucho más. Vivimos en una época, en una edad dorada del podcasting, pero claro, también eso significa que hay mucha más competencia. Y lo que antes era lo normal, un podcast mensual o quincenal,
Hoy en día esos podcasts quedan relegados por la gran cantidad de contenido que se emite en este formato. Entonces, conseguir ese retorno de manera inmediata con un podcast es inversamente proporcional a lo que podríamos conseguir haciendo el mismo esfuerzo en una red social. Si a todo esto, quiero decir, si al esfuerzo que tenemos que dedicar para crear un podcast en esos primeros 5, 10, 20, 50, 100 episodios, le sumamos el hecho de que vamos a hacer nuestro podcast en vídeo y el trabajo que conlleva, puede ser que hagamos precisamente el título que le he puesto a este episodio, que es Luces, Cámara, Inacción. ¿Por qué digo esto? Cuando tú quieres preparar un podcast, al principio, como decía antes, tienes mucha ilusión y quieres preparar mucho contenido y quieres traer a mucha gente y quieres grabar y quieres lanzar y quieres publicar. Si además lo quieres hacer en vídeo, también te tienes que preparar visualmente para todo esto. Pero claro, todo ese trabajo no hay que hacerlo una vez, o 2, o 3, 4, no, hay que hacerlo 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50 veces. Y ponerse 50 veces delante de un micrófono no es lo mismo que ponerse 50 veces delante de cámaras, con luces, en un plató, en fin, o aunque no sea en un plató, en vuestra propia casa. Tenéis que prepararos visualmente para grabaros en vídeo. El esfuerzo y la concentración que lleva grabar un vídeo podcast no tiene nada que ver con el esfuerzo que conlleva grabar un audio podcast, para que veáis a lo que me refiero. Con esto, ¿qué quiero que reflexionéis? Que puede ser que por esa dedicación, y ese énfasis que queremos dedicar al formato visual, al formato audiovisual, al final nuestro podcast o no llegue a nacer, o si nace, acabe muerto antes de tiempo por todo el esfuerzo que conlleva grabar ese contenido en vídeo. Y esto no hablo solamente de esfuerzo en tiempo, en dedicación, no, hablo también económicamente. Quiero decir, me salgo un poco del ámbito amateur o del ámbito independiente o del ámbito semiprofesional y hablo ya del ámbito profesional. Grabar un podcast requiere de mucho tiempo para conseguir un retorno, pero grabar un vídeo podcast no solamente requiere tiempo, sino que además requiere dinero, y requiere mucho dinero si queremos hacer muchos episodios. Entonces, a la hora de realizar un podcast en vídeo, a mí cuando muchas veces me piden presupuesto, yo se lo digo, grabar un vídeo podcast multiplica los costes en producción, los costes en tiempo, los costes de todo. Necesitas más personal, necesitas más diseñadores, necesitas más plataformas, necesitas darle más publicidad, porque lógicamente no es lo mismo promocionar un podcast en audio que promocionar un podcast en vídeo, porque las creatividades, los diseños también hay que hacerlos para imagen y no solamente para audio. Y eso puede que a la larga, o mejor dicho a medio plazo, ni siquiera a la larga, a medio plazo, haga que abandones el proyecto antes de llegar a ese punto de retorno. O sea, que tus esfuerzos se vean aplastados por todo el desembolso económico, personal y ese esfuerzo que tienes que hacer para llegar a ese punto mínimo en el cual el podcast te trae algo de retorno, te trae una audiencia. Como decía, los costes aquí son mucho mayores y el retorno pues te pone en una tesitura y te hace pensar si realmente merece la pena la inversión que estás haciendo. Entonces, puestos a invertir en un podcast o en un vídeo podcast, tienes que plantearte muy bien si el desembolso o el esfuerzo que tú vas a realizar te va a llegar hasta ese punto en el cual empieces a recoger los frutos de crear una comunidad, de crear una audiencia. Y aquí es donde quiero plantar ya el giro final, es si realmente nos merece la pena hacer un vídeo podcast por ese impacto que vamos a tener, porque ahora están tan de moda y porque lo van a escuchar muchas personas, o me va a costar X dinero, o si realmente lo que queremos es conseguir cierta viralidad en redes sociales o cierto impacto en el ámbito digital, que no sería mejor que invirtiéramos directamente en redes sociales. Quiero decir, si yo me tengo que construir un podcast y gastarme el dinero en un vídeo podcast para que luego ese vídeo podcast se vea reflejado en cortes en redes sociales, ¿no sería más lógico que hiciéramos directamente cortes en redes sociales y podríamos dedicar nuestros esfuerzos y nuestra
nuestro presupuesto a hacer más cortes de redes sociales sin tener que trabajar el vídeo podcast, porque al final nos estamos preocupando más del impacto que tiene nuestro podcast en redes sociales que del propio podcast en sí. Y todo eso viene motivado por el que estamos haciendo vídeo podcast, porque la gente que graba en audio normalmente no se preocupa tanto, ojo, se preocupa, pero no en tanta medida, por el impacto de sus cortes en redes sociales. Alguien que graba podcast en audio, que hace un audiograma y que no incluye la imagen, normalmente no le da tanto valor a las redes sociales porque sus cortes no tienen tanto impacto como unos del vídeo. Pero claro, es que los del vídeo están haciendo un desembolso mucho mayor económicamente, produciendo el podcast y produciendo esos cortes de redes sociales. Y luego también tenemos que poner una balanza. ¿Qué queremos ser? ¿Un podcast generalista que valga para un público muy amplio, que llegue a mucha gente? ¿O queremos hacer un podcast de nicho? Porque si estamos haciendo un podcast de nicho y además un vídeo podcast, nos va a costar llegar mucho más a una audiencia que digamos, hombre, pues me ha merecido mucho este esfuerzo o esta dedicación. Sin embargo, los podcasts como tal, la gracia de los podcasts como tal, es que gracias a estos nichos que son muy pequeñitos, pero que son muy fieles por las casuísticas del formato, son capaces de ligarse a un proyecto y conseguir una audiencia pequeñita, pero muy fiel, que es precisamente lo contrario a lo que conseguimos en las redes sociales. Una audiencia muy grande, pero que se olvidan de ti a la mínima. Al mes siguiente, como dejes de publicar, al mes se han olvidado de ti. Como dejes tu cuenta muerta durante 6 meses, se han olvidado de ti. Sin embargo, en un podcast, tú puedes pasar 6 meses sin publicar y en cuanto vuelves, los oyentes se van a alegrar de tu regreso. Y es probable que antes de que vuelvas te hayan preguntado, oye, ¿cuándo vas a volver? Tengo ganas de volver a escucharte. Pero eso en redes sociales no pasa, porque los algoritmos se encargan de sepultarnos en contenido y de pisar a ese creador que lleva una semana sin publicar o un mes sin publicar y ya te trae otro y una nueva tendencia y un nuevo reel y un nuevo reto y en fin, una nueva campaña. Y cuando no cambian el algoritmo y lo que valía hace un mes ya no vale, en fin. A lo que voy es, ¿qué es lo que queremos ser? Con esta reflexión, con este esfuerzo que nosotros vamos a hacer, ¿queremos esforzarnos tanto para convertirnos en podcasters? ¿O queremos simplemente conseguir cierta viralidad en redes sociales y aparecer en las recomendaciones de los algoritmos? ¿Queremos ser tiktokers, youtubers o instagramers de éxito a base de hacer lo que las plataformas nos piden? Porque al final, vuelvo a algo que comenté hace poco en otro episodio de Opinión, nos meten en una vorágine de no, ahora tienes que hacer esto, y los vídeos, lo que triunfa en los podcasts son los vídeos, pero es que además tienes que hacer en vídeo, en reel de 15 segundos, y tienes que capturar el momento viral, y al final el podcast se queda en un último plano, y gracias a todo ese esfuerzo que te conlleva hacer todo este contenido en formato extra del podcast, te olvidas del propio podcast, y no consigues ni esa audiencia mínima, ni ese retorno, ni hacer que el podcast te divierta. Pero bueno, esta es mi opinión y ahora espero la vuestra en el canal de Telegram, donde por cierto mañana mismo publicaré la encuesta de esta semana para ver cuáles de los 5 episodios os han gustado más. Esta encuesta que publico todos los sábados por la mañana y que me ayuda a seguir preparando contenido de mejor calidad gracias a vuestras aportaciones. Podéis acceder a este canal de Telegram a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram. Por cierto, en esta web, en alotroladodelmicrofono.com, encontraréis todos los episodios anteriores, las formas de uniros a la comunidad de Telegram, de WhatsApp, de seguirme en las redes sociales donde estoy presente yo o está presente EOB Productora, en definitiva, donde está presente este podcast, y además las formas de apoyar o incluso patrocinar este Metapodcast diario. Gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.